sociedad civil, ciudadanía, Piura y el futuro. El Estado de este país es una fantasía, no de hoy día, de 200 años. Nos hemos comido el cuento de una república que durante 48 años coexistió con la esclavitud, que durante 145 años coexistió con la servidumbre y que dio el voto universal en la Constitución de 1979. ¿Qué república es esa? Es un mamarracho. Y esa historia de exclusión hoy día se agrava porque el Estado que fue parte de esa historia de exclusión se derrumbó. Y ese no es un problema de derecha, ese no es un problema de izquierda, no es un problema ideológico. ¿No es cierto? Es un problema de realidad, es un problema de instituciones. Y frente a ese Estado que se derrumbó, entonces apelamos a la idea de la sociedad civil o a la idea de la ciudadanía. Y me voy a cepillar la ciudadanía porque es la más fácil. 78.9% de informalidad. ¿De qué ciudadanía voy a hablar? ¿De qué igualdad de derechos y de obligaciones? ¿De qué fantasía de bien común? Y esa es parte de la realidad de la crisis. Y la corrupción tiene dos lados, arriba y abajo, en el Estado y en la sociedad. Es decir, si no estuviéramos en una situación como la que estamos enfrentando, imaginarnos soluciones sería fácil. Pero es más o menos claro que estamos enfrentando una situación límite en un contexto de cambio radical en el mundo. Es decir, no es que un conjunto de locos han aparecido en este país, ¿no es cierto? Hay una cantidad de personajes que se llaman distinto: Trump, Milei, Bolsonaro, Maduro, Ortega, etcétera, etcétera, que son parte de un autoritarismo de izquierda y de derecha absolutamente populista que se fuga hacia el futuro en función a intereses económicos muy claros. Y el populismo es la herramienta de ese juego. Y es de alguna manera eso lo que nos está afectando, lo que estamos enfrentando en la vida diaria. Y la reconstrucción con cambios tiene que ver con la vida diaria. Entonces, sociedad civil, por supuesto, absolutamente fragmentada, débil, desesperada, desconfiada e incrédula. Es decir, a mí me cuesta trabajo imaginarme una sociedad civilizada que tolere 60 muertos sin indignación. Ahí hay un problema de civilización. No me hablen de izquierda, de derecha, de mahometanos, de cristianos, de religiones. Hay un problema de civilización. Y ese es, de alguna manera, el momento que estamos viviendo. Entonces, ¿dónde nos remitimos? Lo único que me queda como refugio, entre otras cosas porque estoy más cerca del ángel, que es el cementerio, que de pensar qué va a pasar en el futuro, es mirar la historia. Y si yo miro la historia de las respuestas en este país frente a la gestión de desastres, y lamento tener que decirlo porque desgraciadamente soy arequipeño, y Arequipa a mí me parece perfecta si no hubieran arequipeños. Pero sin embargo, la única experiencia exitosa es el terremoto de 1958 y el terremoto de 1964 en Arequipa. Y el surgimiento de una cosa que se llamó Junta de Rehabilitación del Desarrollo de Arequipa, que fue empujada por los empresarios, es decir, por la burguesía, es decir, por la derecha de ese momento, que logró un acuerdo con los sindicatos, lo que no era la Confederación General de Trabajadores del Perú, que no había con la fuerza, eran más apristas que otra cosa,
y que logró acuerdos con la Asociación de Urbanizaciones Populares de Arequipa, y que definieron un futuro para Arequipa que a Arequipa le funcionó unos 45 o 50 años. Entonces recuperaron la destrucción, lograron un equilibrio entre el desarrollo urbano de la ciudad, que se convirtió en un eje turístico, y la pequeña agricultura, generaron conectividad y enfrentaron la realidad de abajo hacia arriba, obligando al gobierno nacional a respetar a esa Junta de Rehabilitación y Desarrollo y a tener que incorporarla en el presupuesto. Es decir, entendieron que la sociedad, no me importa si civil o no civil, si ciudadana o no ciudadana, tiene fuerza solo si se articula. Si se articula a partir de una plataforma básica, no obstante sus diferencias. Y la política es eso. No es casual que en esa época la democracia cristiana y Acción Popular se desarrollaran alrededor de esa experiencia. Porque trataron de expresar políticamente lo que era un proceso social. Entonces, Piura ha dado innumerables, y como Piura, todos los espacios de este país, innumerables demostraciones de capacidad. Pero la condición para la capacidad es avanzar en la articulación. Y seguramente la fragmentación de la sociedad civil, acá como en todo el país, es un problema. Pero el problema no se resuelve gritándonos entre nosotros. Y el problema no se resuelve acusando al otro, no importa quién sea el otro, de tener la responsabilidad de esa fragmentación. De la misma manera que el problema del Estado y el problema de la corrupción no se responde señalando. Es decir, hay que vigilarlo, hay que controlarlo, hay que tener capacidad de propuesta, hay que producir resultados, hay que movilizarse. Y en ese proceso hay que reconocer a las otras y a los otros, ¿no es cierto? Y hay que reconocer el derecho y la particularidad de distintos espacios y territorios. Es decir, la posibilidad de una identidad en el territorio depende fundamentalmente de eso. Y hay capacidades de larga duración. Y lo que hemos visto en los últimos meses en este país, por ejemplo, más allá de lo que pensemos sobre ellos, es la capacidad y la larga duración, por ejemplo, de los aymaras. Y la tosudez de los puneños, que más allá de las formas, lo que están planteando es una demanda de incorporación y de reconocimiento del Estado. Es decir, están haciendo política. No están planteando una revolución, no. Lo que están planteando es una salida político-institucional que los incluya. Insisto, más allá de las formas. Entonces, termino con esto. Frente a la reconstrucción con cambios, y quiero agradecer todas las intervenciones, porque desde mi punto de vista justifican el sentido que tiene un estudio de estas características, y el sentido es promover un debate, promover un intercambio y promover que en los territorios, los que saben, y acá hay 3, ¿no es cierto?, se encuentren con otras gentes del territorio y entiendan que tienen que avanzar juntos. Es decir, los problemas de izquierda y de derecha son un problema posterior, y la fragmentación existe porque existen múltiples intereses que no se encuentran, y porque los partidos, que en teoría son los que debían servir de puentes para articular intereses, no funcionan en este país y no funcionan en el mundo. Es decir, la forma partido que conocimos es de crisis, no acá, en el mundo. Entonces tenemos un nuevo desafío, pero hay tiempos, y estamos entrando a un tiempo que es el tiempo de la sociedad, en donde desde la sociedad habrá que reapropiarse de la política e inventar la política. Y si reconstrucción con cambios
Y si la autoridad nacional del